El programa de cría en cautividad con Loina lo empezamos a mediados de los años 2000, sobre 2010 así. Al principio nos costó un poco que se adaptara a las características del agua de la Albufera, porque el centro este solamente tiene agua de la Albufera, pero poco a poco hemos ido consiguiendo que la especie se estabilice y que empiece a criar. Llevamos en los últimos 4 años, hemos hecho reintroducciones ya en 4 puntos diferentes de la Comunidad Valenciana. 3 de ellos funcionan muy bien, solo ha sido necesario reintroducir un centenar de ejemplares para que la población se estabilice y funcione perfectamente. En otros no ha funcionado tan bien porque el agua está muy salada o no hemos sabido acertar bien el sitio, pero creemos que es una especie bastante fácil de reintroducir cuando el medio tiene las características y hay pocas exóticas. Actualmente estamos sacando del orden de unas 200 madrillas, no es mucha cantidad, pero sí que es verdad que, teniendo en cuenta que es una especie de río y la estamos criando en balsas, en cautividad y con agua de la Albufera, es un éxito considerable. Además, el hecho de que no haga falta soltar muchos ejemplares para conseguir una población estable en el medio natural, no hace falta que estemos criando aquí miles y miles de ejemplares, sencillamente con un centenar podemos pasar de que no haya ninguna población en un punto determinado del Magro o de otro afluente del Júcar, como el pequeño Mijares, por ejemplo, hasta a tener una población estable. Los compañeros de Castilla-La Mancha nos solicitaron si por favor les podíamos ceder algunos ejemplares nacidos en cautividad para iniciar ellos otro programa de cría, porque las poblaciones de Castilla-La Mancha están en franca recesión, ¿vale? Entonces, a partir de ejemplares nacidos en cautividad en el Palmar, les vamos a ceder 15, 20, 30 loínas para que ellos inicien su propio programa de cría y puedan repoblar toda la parte del Júcar que corresponde a Castilla-La Mancha, para intentar conectar un poco las poblaciones de Castilla y la Comunidad Valenciana.